Este es nuestro saludo de Navidad y Año Nuevo. Que la alegría de la Navidad sea un cántico de amor y un susurro de paz, esperanza y prosperidad. Que la magia sea tu mejor traje. Tu sonrisa el mejor regalo. Tus ojos el mejor destino. Y tu felicidad nuestros mejores deseos. Que reine la paz y el amor en cada uno de los hogares de Colombia y el mundo. Son los deseos del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia y Radio Zipa Estéreo. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia presenta Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales de Antioquia. dirigido por el periodista Abraham Umbarila Saavedra. Cuartillas. ¿Qué tal, señoras y señores? Desde los estudios de Radio Zipa Estéreo en Medellín, Colombia, les saludamos los periodistas. Soy la Isabel Carvajal Almario. Y Abraham Umbarila Saavedra en la emisión número 615 de Cuartillas Radio. Hoy les invitamos a escuchar a nuestros oyentes a Diana Uribe, historiadora, filósofa, que nos llevará por toda la historia de la Navidad. Un especial grabado para Caracol Radio y que ahora lo emitimos en Radio Zipa Estéreo y en la emisora cultural Universidad de Antioquia. Buenas. Hoy es la historia de la Navidad. La historia de la Navidad es fundamentalmente la historia de un espíritu, porque hay un espíritu de reconciliación, de tregua, de armonía, que ha logrado mantenerse durante 2000 años, que ha atravesado los momentos más difíciles, que ha atravesado las cruzadas, las guerras de la Reforma, la Segunda Guerra Mundial, treguas de la Primera Guerra Mundial también, un espíritu que, siendo tan sutil, es increíblemente fuerte, porque es el único espíritu que ha logrado atravesar tantas vicisitudes de la historia y seguir teniendo un significado de amor, de tregua, de compañía, de acercamiento, de encuentro, por encima de todas las cosas que siempre nos separan y siempre nos desunen a lo largo del año. Ese espíritu tiene una larga historia. Ese espíritu lo situamos, digamos, con Francisco de Asís en Grecho en el año 1233, porque Francisco de Asís es un espíritu bien bonito. Francisco de Asís fue a las cruzadas, y cuando fue a las cruzadas, el hombre empezó a ver lo terrible que fue eso, la mortandad, todo lo, digamos, lo injustificable de una guerra santa como fue la cruzada. Y cuando regresó con el espíritu totalmente dolido, con toda la tristeza de la barbarie, porque hay que ver que las cruzadas fueron no solamente injustificables, sino atroces a todo nivel, llegó con el corazón totalmente lleno de tristeza. Y dijo, no, esto salió algo muy mal aquí. Algo salió terriblemente mal aquí. ¿De dónde fue que una religión del amor, de un hombre que nace para crear un pacto de reconciliación y de amor, va a ser aquel que en nombre de lo cual se justifique una barbarie como las cruzadas? Esto aquí la embarramos. Esto toca tener otro tipo de significado de esto. Entonces él se pone a pensar en dónde nace realmente este espíritu del amor, y él había visto un nacimiento en Tierra Santa. Y de hecho había nacimientos en ese momento en Italia ya un poco abandonados, los pesebres. Entonces él retoma el espíritu del nacimiento de Jesús
y lo retoma como punto de partida para restaurar el mensaje del amor. Entonces la leyenda dice que él construyó un pesebre con Clara de Asís y que el pesebre cobró vida y que de esa manera se instauró un milagro. Francisco de Asís amaba la naturaleza, al hermano Sol, a la hermana Luna, al hermano Lobo, que fue como el primer hippie de la historia porque era un hombre desprovisto de todo apego, a toda posesión, y que era poseer el amor y la capacidad para generar entre los hombres armonía. Y la manera como toda esta inspiración viene a su corazón es a través del pesebre. Entonces él empieza, tenemos como la mirada del pesebre a partir de él. En estas historias no siempre son ni la única persona ni la que se inventó eso, sino a partir de la cual la leyenda se va estructurando. Entonces nosotros lo relacionamos con Grecho, con Italia. Entonces empezamos con la primera parte, que es la descripción del pesebre. Entonces el pesebre está constituido, primero, bueno, pues el pesebre es el lugar más humilde, y el pesebre es el lugar a donde llegan ellos después de haber estado pasando por muchos lugares donde ellos fueron rechazados, donde no se les abrió. Después vamos a ver que cada uno de los eventos que se relacionan con el pesebre y con el natalicio está conmemorado en una celebración en alguna cultura y en algún país. Entonces, por ejemplo, esto de que no los vayan a recibir, ahora vamos a ver qué son las posadas en México. Todo esto tiene una significación de la fiesta. Aquí no es mesón, sigan adelante, que no puedo abrir. Entonces, resulta que ellos son, de todas maneras, es el tiempo del empadronamiento, es el tiempo del censo. Entonces, en ese censo pasa que es muy difícil encontrar dónde alojarse y además no los reciben. Ellos son, en el sentido más hermano de la palabra hoy día, refugiados. Son gente que está huyendo y está huyendo de una persecución que se hacía contra los niños porque se había dicho que iban a ser un Mesías y fueron rechazados en muchas partes y eran gente increíblemente humilde. Y es importante recordar esa humildad de ellos para poder entender las circunstancias en las cuales ellos van a tener la natividad en ese pesebre. Entonces el pesebre está compuesto por una serie de símbolos. Entonces uno de los símbolos es el buey, que es el trabajo, el burro, que es la humildad, las ovejas, que son como la grey, los niños, que son los que tienen la inocencia suficiente para poder entender el tamaño y la magnitud de lo que está pasando, la estrella que brilló en ese momento, que es la que va a iluminar el camino de los Reyes Magos que van a llegar de Persia. Magos se le decía en realidad a los astrólogos, y ellos van a ir llevados por una estrella y van a llegar allá, pero no van a llegar sino hasta el 6 de enero. Cada una de estas fechas va a tener una significación en alguna cultura. Todo esto se va a volver un punto de retorno que ese espíritu va a asumir de diferentes maneras en diferentes culturas, porque los ortodoxos lo van a celebrar en el momento en que llegan en el 6 de enero, porque los reyes lo van a celebrar, en España se celebrarán los reyes. Cada una de las culturas va a encontrar una manera de apropiarse de todas las celebraciones. Entonces, la primera parte va a ser el pesebre, el primer animal que va a cantar el momento del nacimiento del niño Jesús es el gallo. Por eso se habla de la misa de gallo, porque cada uno de los símbolos que están ahí tiene un significado dentro del mensaje general. Los Reyes Magos le van a llevar oro porque es un rey, mirra porque es mortal, porque además el incienso que le llevan, la mirra y el incienso le recuerdan que él va a ser un rey, pero que él va a morir. El carácter mortal y el carácter de rey están significados en los 3 regalos de los reyes, cada uno de los cuales significa una de las razas de la tierra para ese momento conocidas, la blanca, la amarilla y la negra, que van a representar
lo que en ese momento se conocía, los pueblos nativos no están incluidos en ese relato del mundo todavía. Ese relato del mundo viene de la Europa medieval. En el Evangelio como tal no se especifica. Es en el mundo medieval donde el relato queda con estos 3 reyes magos que vienen de Persia, que después van a vivir muchísimos años, que después van a van a ir de nuevo a Constantinopla, que después van a pasar a donde Federico Barbarroja y que finalmente, cuenta la leyenda, están enterrados en la Catedral de Colonia. Y vienen todas las leyendas que tienen que ver con la natividad, y viene el alumbramiento y el nacimiento, y ese alumbramiento es un pacto de amor que se va a dar para restaurar una nueva espiritualidad a partir del encuentro, a partir de la familia y a partir del encuentro. Entonces viene la primera parte, que es el pesebre, y resulta que más adelante, ahora esta tradición se va moviendo por siglos y siglos y siglos, lentamente, poco a poco. Entonces Grecho más adelante va a formar parte de España, y cuando empiece a formar parte de España, el pesebre va a llegar a España, y en España va a tener ya unas figuras de madera. El pesebre tiene una cosa sumamente interesante: el pesebre es geográfico. El pesebre tiene que ver con las geografías de donde quiera que lleguen. Entonces, los pesebres de nieve son los países de invierno. Una vez yo vi un pesebre en Villavicencio que era completamente plano, Villavicencio, Colombia, llanos orientales, y cuando miré por la ventana, pues no había montañas, de ninguna manera no había ninguna montaña, entonces pues el pesebre no las tenía. Entonces el pesebre es de desierto cuando son los pesebres del Medio Oriente. El pesebre es de nieve cuando son los pesebres de las partes alpinas, que seguirían en la tradición católica. El pesebre, el que nosotros tenemos en Colombia, que es un pesebre de montañas y es un pesebre de cascadas, corresponde mucho a los pesebres de los paisajes andinos, de nuestras montañas. Pero en general el pesebre es como usted tenga la ventana de enfrente. Entonces a este pesebre se le van añadiendo muchas geografías, porque además van a ser los franciscanos los que van a llegar a América y los que van a traer todo este mensaje de la Navidad. Ahora, antes había unos cantos clericales, porque antes la celebración era completamente clerical. Pero lo que va a hacer Francisco de Asís es quitarle el carácter excluyente que pudiera tener una celebración clerical y hacerla parte de la comunidad y hacer que fueran los niños los que cantaran esas canciones que acompañaran a Navidad, que se van a hacer los villancicos. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño. Entonces poco a poco esto se va volviendo una fiesta de los niños, que desde el principio son los llamados a entender el espíritu de lo que está pasando ahí por la inocencia. Entonces vienen los villancicos. Entonces esto se va a trasladar a las tierras de América. Decir Nuevo Mundo ahora, nosotros existimos desde hace mucho tiempo, así nos designan ellos, pero nosotros somos un pueblo también antiguo. Entonces así van llegando allá, y a medida que el pesebre llegue a América, se van juntando tradiciones. Entonces una de las tradiciones va a ser que a estos rezos que se hacían, estos rezos van a ser escritos y después en el idioma original, o sea, ya es del siglo XIX, pero van a mantener el español en que se habían hecho originalmente. Y entonces Fray Fernando Jesús Larrea, que era un franciscano de Quito, para allá para 1700, fue el que empezó a predicar y el que acuñó estos rezos. Pero luego, más adelante en el siglo XIX, la madre Ignacia, María Ignacia, que después se llamaría, pues que era Bertilda Samper Acosta, ella es una religiosa bogotana, y ella va a modificar estos rezos y les va a agregar los gozosos y le va a agregar los cantos, y ahí vamos a hacer la novena. La novena son 9 noches a partir del 16 de diciembre, en donde se está esperando el advenimiento del niño Jesús, que es cuando se pone en el pesebre. Entonces, aquí empiezan una serie de tradiciones que se van a dar, que después vamos a ver cómo se van mezclando. La primera es que el 1 de diciembre empieza el Adviento. El Adviento es el tiempo
de abrir el corazón para recibir el espíritu de la Navidad. O sea, ya desde el 1 de diciembre se dispone el alma para entrar en la tregua y en la tregua del amor. Y entonces por eso es que se ponen las 4 velitas alrededor de esta corona, porque cada velita es un domingo de diciembre, hasta el último domingo de diciembre, en donde se completa el tiempo del Adviento, que es el tiempo de la disponibilidad del corazón para poder entender el mensaje del amor. Entonces viene la novena. En el caso de las tradiciones, esa novena es, después de haber estado en todas partes, queda fundamentalmente en Colombia. Digamos, en Colombia esto es una de las tradiciones que implica la unión de las familias, que implica el encuentro de la gente alrededor de estas 9 noches. Pero hay otra noche que es la noche de las velitas. Y la noche de las velitas viene de una tradición en Roma. Uno de los puntos, digamos, que va a hacer una diferencia entre las concepciones de las diferentes formas en que se entiende el cristianismo es el tema del carácter inmaculado de María, es decir, de la virginidad de María. Una vez en Roma, en el siglo XIX, hubo una noche en la cual, para ratificar el dogma de la virginidad de María, se le pidió a toda la gente que prendiera velas, y todo el mundo prendió las velitas esa noche en Roma. En realidad, aquí nos vamos a dar cuenta que se resignifican tradiciones muy antiguas, porque entre los celtas había fuegos sagrados, los bonfires, que todavía se celebran entre sus descendientes, porque después esto sería la noche de San Juan, porque eso ya va a tener que ver con los ritos de las cosechas, de los solsticios. Entonces, digamos, hay una serie de tradiciones del mundo precristiano que van a resignificarse en la celebración de la Navidad en el cristianismo. Entonces, las velitas tienen orígenes muy antiguos que van desde los bonfires y desde la noche de San Juan, pero también en el rito de los judíos es el Hanukkah, que es cuando se prenden todas las velas. O sea, esta celebración de las velas y la Navidad tiene muchas acepciones, pero a nosotros nos quedó como la noche de las velitas, que originalmente se celebraba en otros lugares de América Latina, pero hoy por hoy se celebra fundamentalmente en Colombia y particularmente en Quimbaya, en el departamento del Quindío, donde esto es una celebración de marca mayor. Pero las velitas son la manera como nos encontramos todos y prendemos las velitas, que quiere decir que ya empezó la temporada de la Navidad para nosotros. Después vamos a ver cómo la Navidad en Colombia tiene todo, o sea, junta todas las tradiciones de unos y de otros y por eso está tan absolutamente increíble y maravillosa, porque mezcla todas las tradiciones con el objetivo de disfrutar de la alegría en todas sus formas posibles. Entonces las velitas entre nosotros son sumamente importantes porque marcan nuestro encuentro familiar con la temporada de la Navidad. Y es cuando están todos los alumbrados y todas las iluminaciones y todas las decoraciones. Entonces, esto va a llegar al Nuevo Mundo y va a generar una serie de diferentes formas de entender la Navidad. El tema de los regalos. El tema de los regalos va a ser diferente en cada una. Había una gran fiesta en Roma, en la Roma antigua, que se llamaba las Saturnales. Y en esa gran fiesta de la Roma antigua había una tradición en la que las diferencias de clases sociales y las diferencias de estratos se borraban. Y por un solo día todo el mundo estaba feliz y maravilloso, y entonces ahí se repartían regalos. Esas tradiciones de los regalos de las Saturnales van a pasar al cristianismo. Esas tradiciones en las que se borran todas las diferencias de clases también estaban en la noche de San Juan, que uno oye en la canción de Serrat de Fiesta. En la noche de San Juan todos comparten su pan. ¿Sí? Entonces, digamos, hay un momento que se borran las diferencias sociales, y esas diferencias sociales también se borran en el símbolo de los regalos, y esos eran las Saturnales. Y las Saturnales van a ser incorporadas a la celebración de la Navidad desde el pesebre hasta todas las diferentes formas en que van a llegar los regalos, que los reparten en Italia, lo reparte la Befana, que es una especie de abuela. Después vamos a ver cómo San Nicolás va a repartir los regalos en el mundo nórdico. Pero en todo caso, y algunos el 24 de diciembre a las 12 de la noche. Otros el 25 de diciembre en la mañana, que es la Navidad de los sajones. Otros el Día de Reyes, que es como celebran los regalos en España. A algunos se los da Santa Claus, a otros se los va a dar San Nicolás, a otros se los va a dar el Niño Dios y a otros se los van a dar los Reyes. A todo el mundo le van a dar regalos.
de una u otra manera, en un momento o en otro, los regalos que vienen de las antiguas Saturnales van a ser también parte fundamental de la celebración de la Navidad, y pues nosotros le ponemos la carta al niño Dios y le ponemos, digamos, le agregamos toda clase de maravillas que hacen que la Navidad sea tan especial y tan bella entre nosotros. Entonces, bueno, todo el mundo está contento con los villancicos y todo el mundo está contento con el pesebre. Y hay una celebración en México que es bellísima, que son las posadas. Y es que, emulando el momento en que la Virgen va a tener al niño Jesús y va con San José, y le cierran muchas puertas a donde ellos golpearon para pedir el refugio para dar a luz, en México se inventan las posadas. Entonces, las posadas en México es que la noche de las posadas, cada noche una casa va a ser la casa de las posadas. Eso se conviene en el barrio, o en la cuadra, o en la vecindad. Entonces resulta que en las demás casas donde no se va a hacer la posada, los niños golpean. Y los habitantes de la casa salen y les dicen que no molesten, que son unos niños molestones que van a complicarle la vida a todo el mundo y que no son bien recibidos allá. Y eso les dicen en varias casas hasta que lleguen a la casa de la posada. Cuando llegan a la casa de la posada, allá los reciben con toda la alegría, con todos los dulces, con todo preparado para recibir a los niños en la posada. Denos caridad, que el Dios de los cielos te lo premiará. Esa es la manera como lo reciben en México. Entonces, en México están las posadas, entre nosotros están las velitas, cada una de las tradiciones, y sobre todo en América Latina, las tradiciones se encuentran mucho porque finalmente somos parte de una misma cultura a través de la cual llegó la celebración de la Navidad. Hay unos ritos más notorios o más importantes en una que en otra, pero en general en América Latina tenemos una celebración conjunta de la Navidad y es sumamente importante. Y también el hecho de que nosotros no tenemos inviernos durante la Navidad. Somos pueblos del trópico. Entonces aquí la gente está con las puertas abiertas, la gente celebra y todo el mundo se encuentra en las cuadras, en las vecindades, en los barrios. Después vamos a ver que la Navidad nórdica es diferente porque ellos están marcados por inviernos gigantescos, prolongados y muy fríos, lo que hace que su celebración y su relación con la Navidad sea diferente porque su geografía es completamente distinta a la nuestra. Entonces entre nosotros es como una pachanga, son todas las celebraciones de los cantos de Navidad que son bailables, las novenas muchas veces se convierten en fiestas y son escenarios que terminan en grandes bailes. Digamos, para nosotros es una ocasión profundamente festiva y de música, porque nosotros no tenemos esos inviernos tan grandes donde no puede realmente salir la gente durante el tiempo de la Navidad. Entonces, resulta que aquí había más o menos un acuerdo universal en la celebración de la Navidad en el mundo cristiano. Pero vamos a tener una ruptura muy profunda. Y esa ruptura muy profunda va a ser las guerras de la Reforma y la Contrarreforma. Cuando Martín Lutero pone las 95 tesis en la imprenta recién inventada por los alemanes, los chinos la conocían desde la moda de andar a pie, pero los alemanes Gutenberg la acababa de perfeccionar como invento, pone las tesis. En ese momento se arma una ruptura muy grande con Roma, porque hay una serie de puntos a partir de los cuales Lutero va a señalar una ruptura con Roma. Uno tiene que ver con las indulgencias, otro tiene que ver con los diezmos, es decir, con que la religión atraviese el dinero para conseguir la salvación. Entonces, eso no tiene por qué ser así, porque no tiene que mediar dinero. Esos son algunos de los puntos, pero hay un punto clave, es el dogma, la figura de la Virgen no va a ser contemplada en el protestantismo como lectura que va a ser de una nueva forma para entender el cristianismo. Entonces, sin la Virgen se nos complica el pesebre. Y se nos complican los pastorcitos, y se nos complican los villancicos, y se nos complica la celebración del pesebre como la estamos contando ahora. Entonces, ¿sobre qué van a basar ellos la celebración si el pesebre no va a ser su manera de entender el espíritu de la Navidad? Entonces lo van a hacer sobre la base de sus propias geografías,
y de las antiguas religiones del bosque que durante tanto tiempo rigieron en su cosmovisión. Entonces van a ser los árboles. Entonces se habla de San Bonifacio, que en una ocasión, para hacer un acto de conversión en un milagro, iban a sacrificar a un niño para los elfos, y él taló un árbol y lo hizo germinar sobre su tronco talado de manera inmediata para hacerle sentir el poder de la nueva fe. Entonces esos árboles van a ser la celebración de la Navidad y son los Tannenbaums. Entonces estas celebraciones son de origen alemán. ¿Por qué es de origen alemán? Es la Reforma. Entonces, como el invierno no solamente trae el frío, sino que trae la oscuridad, que eso es una cosa que pues en el trópico de nuestra geografía es inimaginable porque nosotros no tenemos oscuridades en el año. Nuestros días son relativamente del mismo largo, no así en el hemisferio norte. En el hemisferio norte hay días muy cortos, como es el 21 de diciembre, que es el solsticio de invierno, que es o el día más corto del año o la noche más larga del año, lo cual tiene una cantidad de celebraciones desde los tiempos de las cosechas de los celtas. Entonces para nosotros no es así. Igualmente, en el solsticio de verano hay un día que es el día más largo, en donde el sol no se oculta, sobre todo en las regiones más nórdicas. Entonces aquí empiezan a jugar la geografía con la celebración. Pues como esta gente tiene unas oscuridades tan grandes, poco tiempo de luz, hay lugares donde anochece, está amaneciendo a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde ya es de noche, por ejemplo en Vancouver, pero el día del solsticio ya a las 3 de la tarde es oscuro. Entonces hay poco tiempo de luz. Entonces para poder soliviantar esa cantidad de oscuridad empiezan las velas. Entonces toda la cantidad de luces que en un principio eran velas y después era luz eléctrica, cuando se invente la luz eléctrica, es una manera de atravesar la enorme oscuridad de las noches de invierno. Los colores, el rojo y el verde. Entonces son los colores de la primavera, sobre todo el verde, porque durante el invierno toda la vegetación desaparece tapada por las capas de nieve. Entonces parecería que todos los árboles y las flores se han alejado, pero van a volver a florecer en la primavera. Y al volver a florecer en la primavera, siempre se da el milagro del retorno de lo verde. Entonces durante los meses de invierno se tiene la esperanza de que el invierno nos llevará a una nueva primavera, y hay incluso personajes como Jack el Verde, Jack in the Green. Have you seen Jack in the Green? With his long tail hanging down. Que es un antiguo mito que después Jethro Tull convertiría en una canción, en la cual cuentan que Jack es el personaje que está encargado de mantener la nieve verde debajo de las capas de nieve, mantener toda la vegetación lista y fresca para que cuando la nieve se derrita pueda volver a florecer la primavera. Nosotros no tenemos los ritos de la primavera porque no tenemos estaciones delimitadas de esa manera, que estamos en el centro de la Tierra. Pero la gente que tiene estaciones ve que de un momento a otro, porque eso es casi de un día para otro, el jueves por la mañana, florece todo lo que antes estaba carente de flores, y eso es un milagro. Eso produce unos niveles de euforia y de locura, y además es la fiebre del heno. Entonces toda esa esperanza de que va a venir la primavera van a ser los colores de la Navidad, el rojo y el verde, y las luces van a ser la forma de mantener prendida las noches cálidas, las noches para que sean cálidas y luminosas en el frío tan impresionante que esta gente va a tener. Entonces, a partir de aquí vienen todas las celebraciones nórdicas, y en las celebraciones nórdicas los villancicos como tal se van a seguir cantando, pero se van a llamar carols, Christmas carols. Y los Christmas carols son cantos que tienen que ver con los árboles, con la geografía, con la nieve, con Rudolf el de la nariz roja, que es basado en la figura del patito feo de Hans Christian Andersen. Va a ser basado en la idea de Rudolf. Entonces, poco a poco se va dando una celebración diferente en el mundo nórdico, que tiene mucho más que ver con sus antiguas religiones del bosque que con la celebración del pesebre, que va a continuar en América Latina porque España no acepta la reforma.
España se pone en contra de la reforma, va a hacer la contrarreforma, con lo que quiere decir que España ratifica su creencia en todo lo que había sido la interpretación de la Iglesia antes de la llegada del protestantismo. Entonces, en América Latina, como aquí se vive la influencia de la contrarreforma porque este proceso ocurre en 1500 y nosotros estamos bajo la dominación del Imperio Español, entonces aquí las cosas siguen como estaban. No se va a dar un movimiento de reforma en América Latina, se va a dar en el mundo nórdico, porque va a empezar en Alemania, pero también se va a dar en Suiza, luego va a subir a los países nórdicos, a Inglaterra, y entonces en Inglaterra va a haber un problema muy grave, porque en Inglaterra se va a prohibir la Navidad. Oliver Cromwell, cuando decapita al rey y crea el parlamento, él es puritano, y los puritanos son una visión extrema de la reforma. Entonces él va a considerar que la Navidad, igual que los vodeviles, igual que todo esto, son fiestas que desvían del espíritu, este espíritu, digamos, tan supremamente oscurantista que era el puritanismo extremo en ese momento. Y entonces prohíbe la Navidad, sí, en diciembre de 1643, ¿cómo te parece? Prohíbe la Navidad y quedan más aburridos los ingleses. Y les va a durar 17 años esta prohibición tan aburridora hasta cuando vuelven a restaurar la monarquía y vuelven a autorizar la celebración de la Navidad. Entonces los aguinaldos son una serie digamos, de bromas y de juegos verbales que se hacen, es al sí y al no. Entonces tiene que decir todo a todo sí, no importa que le pregunten, o a todo no. Al dar y no recibir, al hablar y no contestar, a pajita en boca, que tiene que tener algo en la boca cuando le digan pajita en boca. 3 pies. O sea, hay una gran cantidad de juegos de aguinaldos que se hacen desde el 1 de diciembre. Entonces luego van a venir las novenas, que son las 9 noches, pero también antes de eso están las velitas. Esto están las velitas, están los aguinaldos, está la novena. Árboles y pesebres se hacen indistintamente por todas partes. Ya no hay una diferencia fundamental porque todas las tradiciones se van a unar, porque lo importante es la celebración misma. Entonces se hace todo el tema de las novenas, y en México se hacen las posadas, y en el Pacífico se cantan los alabaos para la Navidad. Y las comidas se van mezclando, las comidas en los hemisferios nórdicos eran el pavo, entre nosotros es el tamal, pero también es la natilla y los buñuelos, y entonces se van mezclando las tradiciones gastronómicas, se van mezclando las tradiciones de celebración, en la medida en que se globaliza el mundo por un lado y en la medida en que se adoptan diferentes tradiciones. En Colombia las Navidades son increíblemente importantes y lo digo porque es desde donde mandamos el relato, pero en América Latina esto es verdaderamente importante y no estar acá en casa el día de Navidad es una cosa gravísima porque es cuando todo el mundo se reúne y es cuando todo el mundo se encuentra. Con la tecnología, con los árboles de Navidad, con las natillas, con los buñuelos, con las novenas, con los cánticos, con los villancicos, estamos contando las historias de la Navidad para desearles una feliz Navidad a todos y un año maravilloso. Bien amigos, así hemos llegado por hoy al final de Cuartillas Radio. Les hemos acompañado los periodistas Zoila Isabel Carvajal Almario y Abraham Umbarila Saavedra. Les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2025. Regresamos con Cuartillas Radio en enero de 2025. Aquí finaliza Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Cuartillas. Los esperamos en un próximo programa.
Este es nuestro saludo de Navidad y Año Nuevo. Que tu corazón sea el más cálido refugio donde anide para siempre el amor. Para que recibamos el Año Nuevo con amor y entusiasmo y la vida sea un cántico de amor. Son los deseos del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia y Radio Zipa Estéreo para nuestros oyentes de Colombia y el mundo.